Hoy quiero continuar hablando de la vida de Samuel. Hoy es ya la séptima enseñanza. Hemos estado durante varios miércoles, algunos hemos brincado, pero hemos estado hablando sobre la vida del profeta Samuel. El tema es Samuel, el siervo que escucha. Hemos estado reflexionando cómo Samuel es un gran ejemplo para nosotros. Es un hombre que sirvió al Señor, y la última clase, el último miércoles que hablábamos de Samuel, hablábamos cómo él fue un hombre de integridad. Hablábamos de la integridad de Samuel, cómo él fue un instrumento en las manos de Dios. Desde pequeño fue dedicado para el Señor y fue un hombre con un gran propósito, ¿verdad? Él cumplió este propósito. Y quiero que abras tu Biblia en el capítulo 12, primero de Samuel, capítulo 12. Primero de Samuel, capítulo 12. Y quiero dar continuidad a lo que estuvimos hablando el último miércoles, porque tú recuerdas cómo antes de presentar a Saúl como rey, Samuel se presenta delante de todo el pueblo, y entonces él muestra en esas palabras la integridad como ha vivido durante toda su vida. Un hombre íntegro, un hombre que nunca se había aprovechado de la gente, que nunca había robado, que nunca había aceptado cohecho, que nunca había hecho algo que ofendiera a Dios o a la gente. Y aún su forma de demostrar esa integridad es cuando él le dice a todo el pueblo, ¿verdad? Si en algo yo les he fallado, si en algo yo he hecho algo malo, es el momento para que me lo digan y yo lo resarciré, yo lo pagaré, yo lo devolveré, yo pediré perdón, ¿verdad? Es un hombre muy íntegro. Entonces, lo último que él habla en este gran discurso es a partir del versículo 21. Quiero que pongas ahí tu mirada, primero de Samuel 12, 21 al 25. Y entonces Samuel dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y esto es lo que Samuel estuvo haciendo toda su vida, ¿verdad? Él estuvo instruyendo al pueblo de Israel, él estuvo enseñando la palabra, ¿verdad? Los mandamientos, él estuvo enseñando. Entonces él dice: yo seguiré instruyéndoles en el camino bueno y recto. Versículo 24: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraseis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y estas son como las últimas palabras que Samuel da al pueblo de Israel. En él encontramos el corazón de Samuel, un hombre que caminó con integridad, que intercedía por el pueblo de Israel, que enseñaba la ley, que enseñaba los principios, un hombre que les enseña y les dice: continúen sirviendo al Señor. Si ustedes se alejan de Dios, Dios se va a alejar de ustedes. Si ustedes dejan a Dios, Dios entonces los va a dejar. Pero yo quiero que hoy aprendamos algo más de la vida de Samuel. Yo quiero que hoy podamos profundizar un poco más sobre Samuel como un hombre que yo puedo ver, y yo quiero hoy dar una enseñanza acerca de Samuel como un hombre, y permíteme decirlo de esta manera, yo así lo veo, como un hombre de segunda línea. Samuel en la Biblia se presenta como un hombre, así le he puesto, ¿verdad?, de segunda línea. Es decir, un hombre que sirve al Señor, un hombre que es instrumento en las manos de Dios, pero es diferente
a muchos servidores o a muchos siervos del Señor. Y vamos a aprender hoy cómo en la Biblia encontramos que Dios nos ha llamado con funciones diferentes. Mira, 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la iglesia, hablando acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y quiero que reflexiones conmigo en esta escritura. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Según lo que estamos leyendo aquí de Pablo, cada uno de nosotros. Así Pablo está diciendo: somos parte del cuerpo, pero no todos son ojo, no todos son oído, no todos son pie, porque no podemos todos ser una sola cosa. Entonces el apóstol Pablo trata de ilustrar la iglesia como el cuerpo, como el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Donde tenemos diferentes miembros y cada uno tiene una función. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, pero lo que me quiero detener aquí es que es Dios, repite conmigo, Dios. Es Dios quien nos coloca a cada uno como Él quiere. O sea, es Dios quien te coloca en el cuerpo de Cristo. Es Dios quien te pone con una función específica. Es Dios quien te lleva en lugares específicos para servirle. Y yo quiero que hoy aprendamos esta verdad. Porque, ¿sabes? A veces nosotros, como creyentes, yo no sé si a ti te ha llegado a pasar, pero a mí me llegó a pasar, cuando nosotros a lo mejor vemos algún predicador, algún ministerio relevante, alguna persona que está siendo usada por el Señor. Muchos decimos: yo quiero ser como Él. Y creemos, ¿verdad?, que haciendo o siendo como esa persona, entonces vamos a cumplir el propósito de Dios. A veces como creyentes nosotros caminamos de esa manera. Es decir, estamos mirando ministerios, estamos mirando gente que es usada por el Señor, que su vida es relevante, que es una persona influyente, que ora por los enfermos y se levantan, que tiene unción, que tiene poder. Y cuando tú lo ves, muchos creyentes decimos: yo quisiera servir al Señor y ser como Él. Y muchos dicen: yo quiero ser como esa persona. Yo recuerdo siendo hace ya muchos años, más o menos 30 años atrás, ¿verdad?, cuando Dios había puesto en mi corazón un llamado. Yo tenía hambre de buscar al Señor, tenía hambre de conocer más del Señor, y cuando veía hombres, ¿verdad?, o mujeres o personas que estaban al frente ministrando, predicando, que tenían unción, que tenían poder, entonces yo decía: ay, Señor, yo quiero ser como ellos, yo quiero que tú me utilices de esa manera. Y era como una idea, porque yo deseaba realmente servir a Dios. Realmente yo quería ser usado por el Señor. Pero mira, el problema es que a veces nosotros nos casamos con la idea de que es el relevante, es el famoso, yo quiero ser como David, ¿no? O yo quiero ser como Pablo, o yo quiero ser, no sé, como un hombre así poderoso para matar gigantes, para derribar ejércitos, ¿verdad? Un guerrero. Y mira, la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros tenemos una función muy particular dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, yo quiero que por un momento, ya hemos estudiado mucho de Samuel, pero Samuel, su ministerio es muy particular. Samuel no, aunque enfrentó grandes retos, pero Samuel no es como alguien que hace grandes milagros. No ves un milagro que Samuel haga. Samuel no es alguien que tú encuentres en la Biblia que está puesto al frente, que va al frente, que está dirigiendo, sino la función de Samuel como profeta, como sacerdote, como juez,
La función de Samuel es buscar la presencia de Dios, oír la voz de Dios, y se convierte en un hombre, Samuel, que unge a los que van a ser los relevantes en la historia del pueblo de Israel. Es decir, Samuel unge a Saúl como rey, pero también Samuel unge a David como rey. Y estos hombres, ¿verdad? Tanto Saúl como David, ellos tienen otra función, y su función es relevante. Su función es dirigir a todo un pueblo, ¿verdad? Pelear contra el enemigo, enfrentarse contra los filisteos. Tienen otra clase de retos, tienen otra clase de trabajo. Pero Samuel es alguien que crece con un temor a Dios. Es un hombre que tiene comunión con Dios, que oye la voz de Dios, y que al parecer, yo le llamo así, está siendo usado por Dios como en un segundo plano. Yo sé que algunos me están mirando y me dicen, a ver, ¿cómo, pastor? No entiendo muy bien. Pero lo que te estoy diciendo es muy común. Y Dios lo hace de esa manera porque a cada uno nos pone en diferentes lugares. Mira, quiero que vengas conmigo. Vamos a ver algunos personajes que son como Samuel. O sea, son personajes que salen en la Biblia, pero son como yo le llamo de segunda línea. O sea, simplemente están ahí, Dios los usa, pero no son tan relevantes como otros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿quién recuerda a Ananías? ¿Sabes quién es Ananías? Ananías era un discípulo y fue alguien que Dios usó para ir. Dios le dijo y Dios le habló para que fuera a orar por Saulo, cuando se llamaba Saulo, por Pablo, cuando Dios lo había confrontado. Y entonces le dice a Ananías, Ananías, quiero que vayas a tal lugar y quiero que ores por Saulo. Ahora la pregunta es, ¿quién es Ananías? Ananías solamente lo encontramos en esta escritura. Es un personaje relevante. Él llega a orar a la casa donde está Saulo, ora por él, le impone las manos, lo bautiza, ora por él para que reciba el Espíritu Santo, le da una palabra y se va. Y nunca más volvemos a saber de este discípulo Ananías. Ananías se convierte en esta clase de siervos del Señor o de instrumentos en las manos de Dios que hacen la voluntad de Dios, pero no son tan relevantes, porque el relevante en la historia es Pablo. Porque a partir de ese momento es Pablo el que va a tener que salir con un ministerio con un ministerio donde él tiene que enfrentar, tiene que compartir, tiene que viajar, y todos conocemos lo que Pablo hizo. Pero no hay un evangelio de Ananías, no vemos a un Ananías que está haciendo milagros, simplemente aparece. Por ejemplo, otro que también es como en segunda línea, pero es muy poderoso, Juan el Bautista. Juan el Bautista, piensa en Juan el Bautista. Es un personaje raro, pero él es levantado por Dios para preparar el camino del Mesías. Y entonces Juan el Bautista mismo bautiza a Jesús. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Él mismo dice, detrás de mí viene uno del que yo no soy digno de desatar las agujetas de sus sandalias. Entonces Juan el Bautista, aunque tenía una palabra dura, aunque era un hombre que tenía un mensaje de arrepentimiento, igual tú lo ves que aparece, da un mensaje, cumple un propósito, y después conocemos la historia de Juan. Finalmente lo llevan a la cárcel y lo matan. Entonces podemos encontrar personajes que actúan de esa manera. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, también está otro hombre que me encanta leer un poco de lo que él hizo, es Felipe el evangelista. Este hombre que en una ocasión Dios le dice, acércate al carro de un hombre que era un eunuco que estaba leyendo un rollo del profeta Isaías. Felipe era un hombre que predicaba,
Y simplemente la Biblia nos menciona como a Felipe, a quien Dios le habló, a quien Felipe obedeció, a quien le predicó el evangelio. Y algunos comentaristas, algunos teólogos dicen que a causa de que se predicó el evangelio a este eunuco, a este hombre importante y relevante, el evangelio se extendió hacia la región de África. Pero igual tú puedes ver a un Felipe que solamente aparece una vez, o en algunos otros momentos donde está predicando, donde está bautizando, pero no es tan relevante. Otro también que me encanta es Bernabé. Si tú lees la historia de Bernabé, es un hombre también que ahí aparece. Y Bernabé es un profeta, que es el que ayuda a Saulo, a Pablo ya para venir a la iglesia de Antioquía. Es un instrumento en las manos de Dios para animar a Pablo a que se establezca en esta congregación. Y acompaña a Pablo en el primer viaje misionero. Pero después en el segundo viaje tienen un problema Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos, y vemos que ya no se sabe nada de Bernabé. Sin embargo, Bernabé es útil en el reino del Señor. Ahora, ¿qué te quiero decir con todos estos ejemplos que te estoy dando? Que mira, en el reino de Dios cada uno tenemos una función diferente. Y yo puedo ver a un Samuel que su función no es tan relevante en el sentido de ser como David o de ser como algún profeta, pero es un hombre que es un puente, es un instrumento en las manos del Señor. Y sabes, estos personajes o estas personas que Dios utiliza, que yo le llamo como en segunda línea, son muy útiles en el reino de Dios. Y a veces nosotros tenemos la idea de que servir a Dios es cuando yo estoy al frente, o cuando yo tengo una posición donde ya soy un líder, o cuando yo a lo mejor estoy siendo reconocido. Sabes, incluso tristemente a veces muchos líderes han creído o han dividido iglesias creyendo que esa es la manera en que Dios los está llamando, porque hay que tomar una posición de primer lugar. Pero cuando tú entiendes lo que Dios hace en el reino y lo que Dios está haciendo con Samuel, entonces Samuel se convierte en un hombre que ama al Señor. ¿Cuáles son las características de esta clase de hombres que te acabé de mencionar? Como Ananías, como Juan el Bautista, como Felipe, como Samuel mismo, como Bernabé. Su intimidad con Dios. La primera característica que yo encuentro es que tienen una estrecha intimidad con Dios que les permite escuchar la voz de Dios de una manera muy especial. Su vida está como tras bambalinas. Ellos se deleitan en la presencia de Dios. Ellos están buscando el rostro de Dios. Por lo tanto, tú puedes ver a un Samuel que era impresionante la exactitud como Dios le hablaba a Samuel. Cuando va a ungir a Saúl como rey, ¿verdad? La manera tan exacta como le dice que lo que va a suceder, lo que va a pasar, hacia dónde tiene que caminar, los hombres que se va a encontrar, lo que le va a pasar, es impresionante. Está diciéndole todo lo que le va a suceder, porque Samuel es un hombre que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Te acuerdas cuando fue con el padre de David? Cuando va a orar por el siguiente rey. Y entonces él se le presenta el primer hijo, ¿verdad? Y Samuel dice, es él. Y Dios le dice, no es él. Y viene el segundo, tampoco es él. Y viene el tercero, tampoco es él. Y Samuel oye la voz de Dios. Y Samuel todavía le dice a Isaí, ¿verdad? ¿No hay otro hijo que tengas? Porque no es ninguno de los que me has presentado. Y el padre dice, sí, por allá tengo al más pequeño cuidando las ovejas, pero él está chiquito, llámalo. Porque es él al que tenía que ungir como rey. Entonces, esta clase de personas que a veces en el reino de Dios no son tan relevantes. Y sabes, la iglesia a veces se ha ido solo por el que tiene fama, por el que tiene
nombre, por el, yo quiero ser como él y yo quiero ser el ungido. Pero sabes, esta clase de hombres y mujeres en la Biblia están ahí siendo instrumentos en las manos de Dios. Cuando nosotros no encontramos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, podemos estar queriendo llegar a un punto, a un lugar donde Dios no nos quiere. Y a veces ser una persona que está en segunda línea es donde Dios me quiere tener, o en tercera línea. Porque mira, en primer lugar, estas personas, yo veo las características, son gente que tienen una intimidad con Dios, oyen la voz de Dios. En todos los casos ellos escucharon a Dios. Ve a tal lugar, ve con tal hombre, y ellos obedecen. Segundo lugar, son gente que están a gusto con lo que les ha tocado. O sea, Samuel no se enojó porque iba a haber un rey. Samuel pudo haber dicho, ¿y por qué yo no soy el rey? Si yo he estado con ustedes tantos años, si yo tengo experiencia, si yo lo puedo hacer, ¿por qué piden un rey? Yo voy a ser su rey. Pero no. Samuel estaba contento con la posición que él tenía. Él no iba a arrebatar un puesto que no le correspondía. Entonces, por eso te digo que a veces mucha gente, cuando está fuera de su lugar, fuera de su posición, están buscando, ¿no? Y voy para allá y a ver si me dan algo, ¿no? Como no me lo dieron, entonces acá, porque yo tengo que tener un lugar. Y hoy la onda a veces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es así, ¿no? Como que creyendo que siendo famosos o teniendo relevancia o haciendo esto, entonces ya lo cumplí. No, hermano. A veces Dios te quiere en una posición para ser útil, para ser bendición. Y tenemos que estar contentos donde Dios nos ha colocado. Amén. Tenemos que estar contentos. Otro punto importante de esta clase de personas es que son extraordinarios para animar, para empujar, para enseñar, para discipular. Mira lo que Samuel dice: yo oraré por ustedes todo el tiempo. O sea, ve la carga de Samuel. Samuel era alguien que dice: yo voy a estar con ustedes, pidiendo a Dios por ustedes y enseñándoles la palabra todo el tiempo que viva. Él era feliz enseñando, empujando a otros, ministrando a otros. Entonces, esta clase de personas que a veces están en segunda línea son extraordinarios porque su deseo no es llegar allá, sino empujar para que otros lleguen allá. Es como Pablo, ¿verdad? Ananías ora, ¿y quién es el que llegó? Pablo. Pablo es el que logró, Pablo es el famoso, Pablo es el que recorre toda Europa y hace predicando el evangelio. Pablo es el instrumento en las manos de Dios. Ananías pudo haber dicho: Señor, ¿y yo qué? Señor, ¿por qué a mí no? Porque solamente la función de Ananías era ir, orar por Pablo y darle palabra a Pablo. Y esa palabra que Dios le dio a Ananías fue suficiente para que Pablo pudiera entender el siguiente paso que tenía que dar en su vida. Entonces, esta clase de personas empujan. Y esto es sano en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos nuestra función, lo hacemos con alegría. A veces muchos creyentes están peleando por una posición, ¿no? ¿Y por qué él y por qué no yo? O sea, a mí me tocaba, yo ya tengo tanto tiempo. Hermano, cada uno estamos en una función y Dios nos coloca como Él quiere. Entonces tú tienes que entender que donde Dios te pone, tú vas a poder crecer y vas a desarrollarte. Otro punto que puedo ver en esta clase de personas es que es gente que tienen un carácter en su vida, como ya vimos a Samuel, que tienen dominio propio, que no permiten que en su mente venga engaño, ¿verdad? Porque, mira, la falta de dominio propio, la falta de carácter en nuestra vida puede hacer que en nuestra mente vengan engaños.
Y muchas personas empiezan a decir, ¿y por qué a mí no me toca? ¿Por qué a mí no, Señor? Y entonces empezamos a desanimarnos. Empezamos a pensar que Dios ya no está con nosotros, o que Dios ya nos dejó, o queremos hacerlo a nuestras fuerzas, o queremos hacerlo a nuestra manera. Pero Samuel es un hombre que durante toda su vida hasta que muere, es un hombre que todo el tiempo está desarrollando carácter y está contento con lo que hace. Y Dios le dice, ve para allá, vas a ungir a este rey, a este hombre como rey, y él va y él lo hace. Ahora Saúl ha fallado, ahora quiero que vayas y unjas a otro, y él lo hace. Y él es un hombre que anima, él es un hombre que motiva, él es un hombre que empuja. Entonces, yo creo que nosotros podemos aprender mucho de Samuel, que lo más importante es que él hizo lo que Dios le asignó. La pregunta sería, ¿en dónde estoy colocado dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi función en este momento? ¿Estoy contento con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy haciéndolo con todo mi corazón? Porque yo no sé si a lo mejor ahí Dios me va a tener todo el tiempo, pero yo debo de buscar o de encontrar el propósito que Dios tiene en mi vida. Porque mira, cuando yo me desvío de este propósito, cuando yo empiezo a buscar o a creer que llegando a ese lugar entonces ya encontré mi propósito, entonces pierdo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y en la Biblia yo encuentro hombres y mujeres que están como Samuel en un segundo plano, pero también son útiles en el reino de Dios. Son un instrumento en las manos de Dios. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo número 23. Jeremías, capítulo 9, 23. Y quiero que podamos leer esta escritura. Y dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si en algo tú tienes que sentirte contento, si en algo tú tienes que reconocer en tu propia vida o alabarte, es en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La palabra conocerme habla de intimidad con Dios. La palabra conocer a Dios es que tú y yo podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Sabes? Cuando tú lo haces con alegría de corazón, cuando tú entiendes y conoces tu propósito, entonces tú vas a caminar con una alegría, con un gozo en tu corazón. Muchos creyentes están sirviendo al Señor y dicen, ay, sí, estoy aquí a lo mejor poniendo sillas o lavando baños, pero la verdad es que Dios me llamó para predicar a las naciones, o Dios me llamó para ser misionero. Y sabes, no estás conociendo que todo eso es parte de tu propósito. Todo eso es lo que Dios quiere formar en tu vida, que Dios quiere llevarte en un propósito. Y a veces podemos nosotros estar en un lugar, en una posición, sirviendo a Dios con alegría, haciéndolo con un corazón alegre. Entonces dice Dios, entiéndeme, conóceme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tú y yo en algún momento podemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, entonces vamos a florecer. ¿Sabes? Samuel fue un gran siervo del Señor. Samuel fue un hombre que Dios usó. Pero Samuel no fue un Elías. No fue un hombre que hizo grandes milagros. No descendió fuego del cielo. No lo ves moviéndose para atacar grandes o conquistando grandes territorios o peleando contra los enemigos. Samuel es un hombre muy especial. Tiene intimidad con Dios. Es un hombre de transición.
Es un hombre que ayuda al pueblo para pasar una transición. Es un hombre que camina en integridad y hace las cosas que Dios le pide. Samuel se convierte en ese hombre obediente, ese hombre sensible, ese hombre que hace lo que Dios le pide. Y me encanta porque en la Biblia encontramos estos casos. Así que yo creo que cuando leemos esto, nosotros debiéramos decirle a Dios: Señor, colócame en el lugar donde tú quieras. Colócame en el lugar donde yo puedo ser útil en tus manos. Donde tú sabes que ahí voy a florecer. Esta clase de personas como Ananías, los que acabo de mencionar, son hombres que están ahí y que aparecen 1, 2 veces y ya. No sabemos nada más de ellos. Y así es la iglesia, ¿sabes? Hay hombres y hay mujeres que son como las columnas de un edificio. Aquí es un poquito diferente poder poner ese ejemplo, porque tú puedes ver las columnas de este edificio. Ahí están, ¿verdad? Marcadas las columnas. Pero cuando tú llegas a una casa, a veces tú no ves las columnas, pero ahí están. Y esas columnas son las que sostienen, esas columnas son las que dan fuerza a la casa. Y así es la iglesia. Dios levanta hombres y mujeres que son columnas, que están ahí, aunque a veces no se ven, aunque tal vez nunca van a ser mencionados, aunque tal vez nunca van a ser reconocidos así de manera masiva, aunque a lo mejor en tu Facebook o en tus redes sociales no tengas más que 50 seguidores y no 1 millón o 2 millones. Pero cuando tú entiendes tu propósito, cuando tú sabes que lo que estás haciendo es útil para el reino de Dios, entonces tú lo haces con alegría. Yo he encontrado que muchos hombres o mujeres, cuando están ahí y no están a gusto, entonces dicen: no, yo quiero estar allá, no, yo quiero llegar allá. Y lo hacen en sus fuerzas. Y lo único que hacen, escucha bien, lo único que hacen es dañar el cuerpo de Cristo. Porque cuando tú te mueves en tus fuerzas, lo que haces es dañar el cuerpo de Cristo. Porque un hombre y una mujer que no entiende su posición en el cuerpo de Cristo, entonces daña el cuerpo de Cristo. No le importa pasar por encima de, no le importa usar, no le importa aprovecharse, lo que le importa es llegar y decir: ahora sí, estoy donde Dios quiere. Y yo creo que la vida de Samuel nos enseña de un hombre que fue sensible a Dios y que todo el tiempo estuvo en un plano de oír la voz de Dios, de hacer la voz de Dios. De hecho, llevamos 7 clases, pero hay poco que se habla de Samuel. Mucho hablamos de otras cosas, de sus padres, hay mucho que pero de Samuel como tal, si tú estudias a David, 1 año estudiando a David, si hoy estudias a Pablo, a Abraham, pero de Samuel hay poco. Pero lo que hay es relevante y es lo que hemos tratado de hacer cada miércoles, extraer el tesoro que hay ahí. ¿Por qué? Porque fue un personaje que estuvo ahí, que fue sensible a Dios y que fue útil en las manos de Dios. Entonces yo quiero que esta noche tú puedas llevar en tu corazón esta palabra y decirle a Dios: Señor, ¿cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi lugar? ¿En dónde tú quieres ponerme? Y yo diría más aún: Señor, donde tú me pongas, yo voy a ser contento y pleno para servirte con todo mi corazón. Yo quiero invitarte a que hoy podamos orar. Yo quiero invitarte a que hoy podamos venir delante de Dios
y decirle: Señor, ¿dónde quieres que esté? Cientos de creyentes decimos, porque yo también lo he dicho, quisiera ser como Pablo, como David, como Abraham, como Moisés. Pero alguien has oído, si quiere decir yo quiero ser como Ananías, como Felipe. Porque a veces nuestra idea es ser relevante, ser influyente, es lo que tengo que llegar a ser. Pero Señor, esta noche yo vengo delante de ti para pedirte que tú hables a cada corazón y nos hagas entender tu palabra. Que Dios, tú tienes hombres y mujeres colocados en diferentes lugares, y que así como a la iglesia, Padre, el apóstol Pablo nos enseña, es como un cuerpo donde tú nos colocas en diferentes lugares, Señor, y somos miembros del cuerpo. Pero Padre, que podamos funcionar, que podamos trabajar, que podamos tomar nuestro lugar con un corazón agradecido. Que podamos entender, Señor, que tú estás con nosotros. Yo te pido que tú bendigas hoy esta palabra a mi corazón, a cada uno de nosotros. Y Dios, que podamos disfrutar lo que nos has dado, lo que tú quieres que podamos servirte, lo que tú quieres que podamos desarrollar. Como dices tú en tu palabra, Jesús, fieles en lo poco, fieles en lo que se nos ha dado, fieles en lo que tenemos. Y Padre, que anhelemos hacer tu voluntad en todo lo que tú nos has dado. Te pido que bendigas a tu iglesia, te pido que tú nos ayudes, Señor, para caminar en tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y gracias porque a través de la vida de Samuel hemos estado aprendiendo, Dios, un hombre que te escucha, un hombre que fue sensible, un hombre que caminó en obediencia, y un hombre que no fue tan relevante, pero fue e hizo lo que tenía que hacer, y fue un hombre que te agradó en su generación. Que así seamos nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios. Amén. Y que Dios nos permita, hermano, a cada uno de nosotros entender lo que Él quiere en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.